Bueno, buenos días, creo que ya se está grabando, ¿no? Nada, me presento, yo soy Alberto, ya casi todos y todas me conocéis. Voy a ser el profesor del curso de gestión financiera, ¿vale? Y nada, hoy tenemos la clase uno de la unidad uno y vamos a hablar un poquito, pues, de ciertos temas. Siempre lo digo, ¿vale? En todas las clases anteriores que he tenido, no de este curso, sino de otros, me gusta recargarlo. Todas las clases, ¿vale? Serán grabadas, la tendréis en el campus, la podéis ver tantas veces que queráis. Y sí que tengo que decir que las clases, ¿vale? Son complementarias, no es el mismo temario que ustedes tenéis en la plataforma. Yo intento ampliar ese temario un poquito más y, y que aprendáis nuevas cosas a ser posible, ¿vale? Así que nada, ya van a dar las 12. Vamos a esperar a ver si alguien se conecta y empezamos. Mientras voy a compartir pantalla. Esto por aquí. Vale, esto es un vídeo que quiero poneros luego, pero primero vamos a poner esto por aquí. A ver si carga. Ahí está. Pues nada, vamos a empezar la clase, ¿vale? Mm, Esta primera clase de la unidad uno de gestión financiera, pues vamos a hablar de diferentes puntos que he preparado, lo más similar al temario que ustedes tenéis. Yo me gusta dividirlo en una primera parte teórica que acumulo un poco más de tiempo de explicación. Después me gusta poneros un vídeo explicativo relacionado con el tema y por último hacer un cuestionario sobre los temas que hemos llevado a cabo, que hemos estado hablando, explicando y demás, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar. Vamos a empezar con esta clase número uno. Pues nada, vamos a hablar primero de la gestión financiera en el contexto turístico, ¿vale? ¿Cómo es la gestión financiera? La gestión contable y financiera en una empresa turística, a pesar de la diversidad de negocios que integra, como es el transporte, los alojamientos, la restauración, las agencias de viaje, no presenta diferencias fundamentales respecto a empresas de otros sectores. ¿Cuál es su objetivo principal? Obtener información de las operaciones financieras para facilitar la planificación, el diseño de estrategias y la previsión de situaciones futuras. Ese es el objetivo principal, los tres que yo he dicho. Eh, Obtener información para una mejor planificación, el diseño de estrategias y la previsión de situaciones futuras. Vamos a prever o intentarlo, eh, las previsiones futuras, ¿vale? En el entorno actual, esta gestión es crítica para conocer el estado real del negocio y permitir a la dirección tomar decisiones económicas acertadas frente a cambios en el mercado. Se basa en la aplicación de criterios cuantitativos para mantener la competitividad y alcanzar el objetivo financiero. ¿Cuál es el objetivo? Incrementar el valor de la empresa con el tiempo. ¿Vale? Ese es el punto, la gestión financiera en el contexto turístico. Vamos a hablar del segundo punto. Ingresos, gastos, costes y beneficios en empresas turísticas. Vamos a ver qué quiere decir este punto. La contabilidad hotelera y de restauración clasifica estos elementos para medir el desempeño económico. Lo clasifica en cuatro.
El primero de ellos, ingresos. Representan el dinero que entra por la actividad económica, como el servicio de alojamiento o la venta en restaurantes, ¿vale? Esos son los ingresos. Los costes son desembolsos realizados para adquirir activos o ponerlos en funcionamiento para generar beneficios futuros. En turismo se suelen agrupar por centros de coste, departamentos como habitaciones o cocinas, ¿vale? Para un mejor control. Después tenemos los gastos. Hemos dicho ingresos, costes y ahora vienen los gastos. Partidas que disminuyen el beneficio o aumenta la pérdida, teniendo, teniendo un carácter transitorio dentro del periodo contable, ¿vale? Y por último, los beneficios. Se determinan mediante la fórmula ganancia neta, perdón, igual ingresos, barrita costos. Las utilidades pueden aumentar mediante el incremento de ingresos o la reducción de los costes. ¿Vale? Esos son los 4 puntitos del punto 2 de los ingresos, gastos, costes y beneficios en una empresa turística. Pues vamos al punto 3. Flujo de caja y liquidez en negocios turísticos. Pues vamos a ver lo que nos depara este punto. La gestión financiera busca administrar el activo circulante. ¿Qué es el activo circulante? El efectivo, banco, cuentas por cobrar, ¿vale? Y el pasivo a corto plazo, para mantener un equilibrio entre rentabilidad y riesgo, ¿vale? Esto se divide a su vez en dos, en liquidez y flujo de caja. ¿Qué es el liquidez? Se mide a través de indicadores que determinan la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones inmediatas, ¿vale? Y los flujos de caja, la contabilidad permite predecir el flujo de efectivo, lo cual es vital para decidir sobre inversiones y crédito, ¿vale? Factores como las compras a crédito afectan directamente la liquidez al generar deuda frente a terceros, los pasivos. ¿Ok? Pues ese es el tercer punto. Vamos al cuarto punto. La rentabilidad y sostenibilidad financiera. La rentabilidad es la relación entre los ingresos y los costes generados por el uso de los activos de las empresas. El análisis financiero utiliza, perdón, vale, sí estaba. Creía que no estabais viendo, sí, sí. El análisis financiero utiliza ratios elaborados a partir del balance y el estado de pérdidas y ganancias para evaluar este rendimiento. La sostenibilidad financiera implica una visión estratégica para planear y medir con precisión, asegurando la continuidad del negocio. Actualmente se incluyen conceptos como la financiación sostenible o préstamos verdes dentro de las opciones de búsqueda de recursos. ¿Ok? Vamos al quinto punto. Impactos de la estacionalidad y la demanda fluctuante. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo. La estacionalidad es una variación periódica y predecible que ocurre en un periodo inferior a un año. En el turismo, esta fluctuación es muy marcada.
y lo vamos a ver en varios apartados. El primero, factores determinantes. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a verlo. Depende fuertemente de la meteorología, turismo de sol y playa o de nieve, calendarios específicos. Los factores determinantes, pues muy fácil. ¿Por qué depende de la meteorología? Por ejemplo, aquí en el sur, en Málaga, depende del buen clima, de sus playas. Por ejemplo, calendario festivo como es la Semana Santa, las ferias. Ahí está el boom, ¿vale? El segundo apartado es las consecuencias operativas. Una demanda alta, como se observa en casos prácticos de hoteles en ciertos años. Conlleva un aumento en el coste de personal y mantenimiento de las instalaciones. Es lógico. Mientras más oferta, mientras más demandado esté, pues lógicamente también más puestos de trabajo habrá. Más mantenimiento, mejores instalaciones, tendrán que mejorar. Para manejar esto se utilizan series de tiempo que ayudan a proyectar la demanda futura basándose en datos históricos. ¿Vale? Pues esos son los dos puntos del impacto de estacionalidad y la demanda fluctuante. Los factores determinantes y las consecuencias operativas. Ese es el quinto punto, ¿vale? Que tenemos aquí preparado. Vamos al sexto. Hay 8 puntos, ¿vale? Y luego vamos a hacer una serie de preguntas que me han parecido muy interesantes y las vamos a ir contestando. Vamos al sexto punto. Gestión de costes operativos en turismo. Vamos a verlo. La contabilidad permite averiguar el coste de producción de un servicio. La contabilidad. Lo cual es fundamental para fijar precios de ventas adecuados. ¿Vale? Aquí tenemos dos puntitos. Herramientas de control y eficiencia. Vamos al primero, herramientas de control. ¿Qué quiere decir? El uso de sistemas de costos y el análisis del punto muerto, umbral, donde los ingresos igualan a los costes totales, son esenciales para la supervivencia del negocio. ¿Vale? Y la eficiencia, una gestión proactiva, busca adelantarse al entorno, influenciando el gusto de los clientes o buscando nuevos nichos de negocio para optimizar los recursos disponibles. ¿Ok? Creo que es bastante claro. Vamos al punto 7, que es la dependencia de intermediarios y canales de venta. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a verlo. El sector se compone de diversos subsectores donde los intermediarios juegan un papel clave. ¿Qué papel juega? El primero, agencias y operadores. El subsector del transporte, perdón, y la hostelería está estrechamente ligado a las agencias de viajes y operadores turísticos. Muy claro. Gestión de cobros. Cuando las ventas no se saldan al momento, se generan cuentas por cobrar, que representan un derecho de cobro frente a terceros y forman parte del activo circulante. Las reservas suelen implicar depósitos previos que deben ser registrados contablemente para garantizar la operación. ¿Vale? Y el último punto, 8, riesgo externo. Estos puntos los tenéis tal cual en el temario, ¿vale? De la unidad 1, en la primera parte, ¿vale? El viernes, día 12 de marzo, daremos la segunda clase de la unidad 1. Lo he dividido en dos partes, ¿vale? Y estos 8 puntos aparecen tal cual. La explicación es diferente.
pero los 8 puntos son tal cual. Y el octavo punto es riesgos externos y factores macroeconómicos. Las empresas turísticas están sujetas a factores del entorno general, donde su capacidad de influencia es limitada. Vamos a ver. Se divide en tres: factores económicos, indicadores claves y riesgos externos. Vamos a ver los factores económicos. El turismo no es un bien de primera necesidad, por lo que el gasto depende de si la economía nacional o internacional está en crecimiento o en crisis. Eso se llama ciclo económico. Indicadores claves: el déficit público, los tipos de interés, el nivel de precios y los salarios afectan directamente a la rentabilidad. ¿Vale? Y los riesgos externos, ¿qué riesgos externos hay? Eventos imprevisibles, como la crisis sanitaria del COVID-19. Eso fue algo que nadie ni el mundo se esperaba y eso es un riesgo externo, claro. Pueden provocar declives drásticos en los resultados financieros, requiriendo herramientas de autoanálisis para la reactivación. Todos los negocios se tuvieron que reactivar después de lo que vimos. En parte también por eso surgió el teletrabajo, ya existía, ¿no? Pero mayormente muchas empresas pues se tuvieron que reactivar en ese sentido y buscar soluciones. Bueno, pues estos son los 8 puntos. El primero, la gestión financiera en el contexto turístico. Segundo, ingresos, gastos y costes y beneficios en empresas turísticas. Tercero, flujo de caja y liquidez en negocios turísticos. Cuarto, rentabilidad y sostenibilidad financiera. Quinto, impacto de la estacionalidad y la demanda fluctuante. Sexto, gestión de costes operativos en turismo. 7, dependencia de intermediarios y canales de ventas. Y el último, 8, riesgos externos y factores microeconómicos. ¿Ok? Esos son los 8 puntos que tenéis en la primera parte de la unidad 1 de gestión financiera, ¿vale? En la siguiente clase que daremos el viernes día 12, este viernes, pues daremos la segunda parte. Ahora vamos a hacer una serie de preguntas que he preparado y que me gustaría explicar porque la verdad que es bastante interesante y creo que os puede servir de mucha ayuda a aquellas personas que se dediquen a la hostelería, al turismo y demás, ¿vale? La primera pregunta que os he preparado es: ¿cómo se calcula la rentabilidad usando ingresos y costos? Pues vamos a ver cómo se calcula la rentabilidad, ¿vale? La rentabilidad se calcula fundamentalmente mediante la relación entre los ingresos y los costos. Para poder calcular una rentabilidad de manera adecuada, tiene que haber una relación entre los ingresos y los costos, ¿vale? Que se generan por el uso de los activos de las empresas en sus actividades productivas. De forma simplificada, el resultado económico básico se obtiene a través de la siguiente fórmula. Ganancia neta es igual a ingresos menos costos. Esa es la fórmula, ¿vale? Y ahora, a continuación, os voy a detallar los aspectos clave de este cálculo y su gestión según eh, el temario, ¿vale? El primer puntito es variables principales. ¿Esto qué quiere decir? Los ingresos representan el dinero que entra al negocio por su actividad económica, como venta de alojamiento o restauración.
mientras que los costos reflejan los desembolsos para adquirir o poner en funcionamiento activos que generan beneficios. ¿Vale? Eso es las variables principales, los ingresos y los costos. Ahora vamos a ver la optimización de resultados. Para aumentar las utilidades o la rentabilidad, una empresa turística tiene dos vías. Una empresa turística tiene dos vías principales. ¿Cuáles son? El incremento de los ingresos y la reducción de los costos. ¿Vale? El tercer punto es punto muerto o umbral de rentabilidad. Es un concepto relacionado que permite identificar el nivel de actividad en el que los ingresos igualan exactamente a los costes. Es decir, donde la empresa no obtiene ni beneficio ni pérdida. ¿Vale? El otro puntito es uso de ratios. Vamos a ver qué quiere decir esto. Más allá de la resta directa, el análisis financiero utiliza razones o ratios elaborados a partir del balance y el estado de ganancia y pérdidas para medir la rentabilidad de manera comparativa y profunda. Y el otro puntito y último es el centro de costo. El sector hotelero se suelen agrupar los datos por centro de costo, departamentos como cocina, lavandería o habitaciones, para determinar la rentabilidad específica de cada área de negocio. ¿Vale? Bueno, esta información general que yo he estado dando de cómo se calcula la rentabilidad usando ingresos y costos, ¿vale? Esta información financiera es crítica para los administradores y dueños, ¿vale? Ya que les permite conocer la solvencia del negocio y tomar decisiones estratégicas basadas en la realidad económica de la empresa. Les sirve de muy buena ayuda, ¿vale? Otra preguntita que me pareció importante y que me gusta que la sepáis es, ¿qué diferencia hay entre el año natural y el año fiscal? Pues vamos a verlo. ¿Qué diferencia hay? Un momentillo, que ya aparte esto por qué, que hace bastante frío hoy. Pues nada, vamos a ver. ¿Qué diferencia hay entre el año natural y el fiscal? En el ámbito de la gestión contable y financiera, que es nuestro curso, la gestión financiera, ambos términos se refieren a periodos de 12 meses, 365 o 366 días. Pero su principal diferencia radica en la flexibilidad de la fecha de inicio y cierre. A continuación, se detallan las características de cada uno de ellos. Vamos a verlas. Año natural. Siguen estrictamente el calendario gregoriano, comenzando el 1 de enero y culminando el 31 de diciembre, el calendario que tenemos aquí de toda la vida. Del 1 comienza año nuevo, 31 de diciembre, el último año del año, el último día del año, perdón. Su principal ventaja es que coincide con el cronograma de la mayoría de los acontecimientos sociales y económicos generales. Coincide, ¿vale? En muchos contextos contables se establece por regla general que el periodo de registro de ingresos y gastos nazcan y se cierren dentro de esta fecha. Eso sería el año natural. 1 de enero, 31 de diciembre. Año fiscal. Es un periodo de 12 meses, cuya fecha de inicio y finalización es flexible, dependiendo de las necesidades de las empresas o las normativas de la administración tributaria. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el año fiscal
de un negocio puede comenzar el 1 de julio y concluir el 30 de junio del año siguiente, que no es como un año natural, ¿vale? La diferencia es que el año natural es del 1 de enero al 31 de diciembre. Y el año fiscal es más flexible. Si la empresa empieza, eso sí, tiene 12 meses, ¿vale? Si la empresa empieza el 1 de julio, pues lo puede acabar el 30 de junio. Que lo empieza en mayo, lo acaba el próximo año durante esos 12 meses. Que no tiene que ser que llevar como el año natural, ¿vale? Que es desde enero a diciembre. Esa es la diferencia de los dos, ¿vale? Consideraciones adicionales en la fuente. Vamos a ver las consideraciones adicionales, ¿vale? La divido en tres. Obligatoriedad, cierre contable y otras variantes. Pues vamos a ver. Obligatoriedad. Aunque el año natural es el estándar más común, la legislación de cada país, como por ejemplo la de Ecuador, puede emitir normativas específicas para el ejercicio fiscal, que es el tiempo donde se fiscalizan los datos para determinar si la compañía cumple con la ley. ¿Vale? Esa es la obligatoriedad. Cierre contable. Independientemente de si se usa el año natural o un año fiscal distinto, las cuentas nominales, ingresos, costos y gastos, ¿vale? Tienen una naturaleza transitoria y deben cerrarse al finalizar dicho periodo para transferir el resultado final a la cuenta de capital, ¿vale? Y otras variantes además de estos dos puntos que hemos nombrado anteriormente, existen otros periodos contables como el calendario 445, utilizando frecuentemente en el comercio, perdón, utilizado frecuentemente, ¿vale? Lo utiliza mucho el comercio minorista, que divide el año en trimestre de 13 semanas para facilitar la comparación exacta con periodos de años anteriores. ¿Vale? Otra preguntita que me gustó mucho fue, ¿qué función cumple los centros de costo en la hostelería? Vamos a ver qué función cumple. En la hostelería, los centros de costo cumplen la función de agrupar contables, perdón, de agrupar contablemente las distancias, las distintas unidades de negocio o departamentos del hotel, para permitir un control detallado y preciso de sus operaciones financieras. Sus funciones y características principales son las siguientes. Vamos a ver. Clasificación de departamentos. Permiten organizar el hotel en departamentos con capacidad de generar ingresos, costos y gastos, como habitaciones o restaurantes, ¿vale? Y en departamentos que son solo generadores de gasto o de apoyo, como administración o servicios generales, ¿vale? Identificación de rentabilidad. Ayudan a determinar la rentabilidad específica de cada área. Esto es fundamental para entender cómo cada centro de negocio contribuye al beneficio global o dónde se están produciendo pérdidas. Esto es fundamental, ¿vale? El siguiente punto es precisión en la fijación de precios. Al conocer el coste de producción exacto de un servicio dentro de su centro de costos, por ejemplo, el coste operativo de una habitación o de un plato en el restaurante, la dirección se puede fijar, la dirección, perdón, puede fijar
precios de venta más adecuados y competitivos. Suministro de información específica. La contabilidad hotelera utiliza estos centros para proporcionar información detallada requerida por cada dependencia, como lavandería, hospedaje, zonas húmedas o cocina. Relación operativa. Esta agrupación guarda una relación estrecha con la terminología hotelera que divide al establecimiento en departamentos operados y no operados. Vale, pues son los puntos de qué función cumplen los centros de costo en la hostelería. A modo un poco de resumen sobre este punto, sobre esta pregunta, los centros de costo funcionan como herramientas de gestión que permiten realizar una radiografía de la estructura financiera del hotel, facilitando la toma de decisiones estratégicas y el control sobre los recursos económicos de cada sección. ¿Vale? Vamos a ver otra preguntita que tengo por aquí, que la verdad que es bastante interesante esta, que es ¿cómo influye el cálculo del IVA en el ingreso hotelero? ¿Cómo influye? Vamos a verlo. El cálculo del IVA, impuesto al valor agregado, influye en el ingreso hotelero principalmente como un componente adicional al precio de venta, pero con un tratamiento contable diferenciado, ya que no forma parte del beneficio neto de la empresa, sino que representa una obligación ante la administración tributaria. A continuación, se detalla cómo se integra este impuesto en las finanzas de un hotel. Vamos a verlo. 1. Determinación del ingreso base y el impuesto. La contabilidad hotelera, en la contabilidad, perdón, hotelera, el ingreso por alojamiento se calcula multiplicando las habitaciones rentadas por las tarifas promedio. El IVA se aplica sobre esta base imponible, ¿vale? Por ejemplo, si un hotel tiene un ingreso base de 450.000 y se aplica una tarifa de IVA del 10%, el impuesto calculado es de 45.000. El cliente termina pagando el total, base más impuestos, pero la empresa debe separar estas cifras en su registro. Registro contable diferenciado. Lo dividimos en dos. Cuenta de resultados, ingresos y cuenta de pasivos, deuda. Cuenta de resultados, ingresos. El monto, perdón, el monto correspondiente a las ventas netas por hospedaje se registra en las cuentas, ¿vale? Ingresos por servicios de alojamiento, que es de naturaleza crédito. Este valor es el que realmente influye en la utilidad neta de la empresa. Cuenta pasiva de pasivo, deuda. El IVA recaudado se considera un pasivo circulante, específicamente una deuda con Hacienda por impuestos. Esto se debe a que el hotel actúa únicamente como recaudador de un dinero que pertenece al Estado. Vamos a ver, tercer punto. Obligaciones fiscales mensuales. El manejo del IVA es una de las obligaciones contables mensuales más críticas para las empresas turísticas. Los hoteles deben realizar la declaración mensual de este impuesto ante las entidades de control, lo que requiere eh, un registro en el libro diario, ¿vale? Para evitar inconsistencias legales durante la fiscalización estatal.
¿vale? Necesita un registro diario. Y cuarto punto y último, impacto en la liquidez. Aunque el IVA no es un ingreso propio, el efectivo recaudado entra inicialmente en la caja o banco del hotel, formando parte de sus activos circulantes de forma transitoria. Sin embargo, dado que debe pagarse mensualmente, la gestión financiera debe prever este flujo de salida para no comprometer la liquidez del negocio. Vamos a hacer un pequeño resumen del IVA, ¿vale? En resumen, el IVA incrementa el modo total facturado al cliente, pero contablemente se separa del ingreso real del hotel para ser registrado como una obligación o deuda a corto plazo con el fisco, ¿vale? Esto sería la pregunta de cómo influye el cálculo del IVA en el ingreso hotelero. Pues nada, ahí lo tenéis. Espero. Sé que la parte teórica es un poquito más. Hay que escuchar, se puede hacer un poquito más pesada, ¿vale? Pero es que la tengo que dar, ¿vale? Luego os pondré un vídeo explicativo y luego haremos unas preguntitas tipo test que iremos resolviendo juntos, ¿vale? Pues nada, vamos a ver ahora otra preguntita que es, ¿qué pasaría si el IVA cambiara durante el año fiscal? Vamos a verlo. Si el IVA cambiara durante el transcurso del año fiscal, se producirían varios efectos inmediatos en la gestión contable y financiera de la empresa turística, basados en los principios de registro y control que exigen las fuentes. Vamos a ver las fuentes. Ajustes en el cálculo de los ingresos totales. El cálculo del impuesto se basa en aplicar la tarifa vigente sobre la base imponible, el ingreso neto por servicio. Si la tarifa cambia, la fórmula para determinar el monto del impuesto a recaudar deberá actualizarse a partir de la fecha legal del cambio para todas las facturaciones nuevas. Por ejemplo, en el caso de un hotel con una base de 450.000 euros, un cambio del 10% al 12% alteraría el pasivo por impuestos de 45.000 a 54.000. ¿Ok? Segundo punto, registro cronológico en los libros contables. Vamos a ver los registros cronológicos, perdón. Dado que la contabilidad en un registro cronológico y sistemático de todas las operaciones, el cambio quedaría reflejado en el libro diario y en los asientos contables correspondientes. Los registros anteriores al cambio mantendrán la tarifa antigua y los posteriores registrarán la nueva, asegurando que la información refleje la realidad económica y financiera de la empresa en cada momento específico. Cada movimiento seguirá afectando al pasivo, deuda con Hacienda, pero con valores distintos según la fecha de asiento. Tercer puntito. Impacto en las obligaciones mensuales. Las empresas turísticas tienen la obligación legal de realizar declaraciones mensuales de IVA ante las entidades de control, como es el SRI en Ecuador. En cambio, mis años obligaría al Departamento de Contabilidad a presentar informes que discriminen los periodos con diferentes tarifas para garantizar que la compañía actúe
de acuerdo con las exigencias de la ley. Cuarto punto. Necesidad de ajuste en la fijación de precios. Uno de los objetivos de la gestión contable es ayudar a fijar precios de los productos o servicios. Como el IVA suele sumarse a la tarifa promedio, un incremento en el impuesto podría elevar el precio final que paga el turista, lo que obligaría a la dirección a decidir si mantienen sus precios netos o realizan ajustes para no afectar a la demanda. Quinto punto. Análisis de la rentabilidad y flujo de caja. Aunque el IVA es un pasivo, su recaudación afecta transitoriamente la liquidez del negocio. Un cambio en la tasa requiere que el administrador financiero prevea estos nuevos flujos de salida de efectivo para mantener el equilibrio económico financiero y cumplir con los pagos fiscales programados. A modo de conclusión, el sistema contable está diseñado para adaptarse a estos cambios mediante el método de la partida doble y el registro detallado, permitiendo que la fotografía financiera del balance general y el vídeo dinámico del estado de resultados siga siendo herramientas confiables para la toma de decisiones. ¿Vale? Otra preguntita que yo he visto aquí bastante interesante y creo que vamos a dar esta preguntita y daremos paso al vídeo, ¿vale? Explicativo, para que no se haga tan larga la parte teórica, que ya llevamos casi una hora hablando. ¿Cómo se ajustan las tarifas hoteleras ante cambios en el IVA? ¿Cómo se ajustan? Importante. El ajuste de las tarifas hoteleras ante cambios en el IVA es una de las decisiones, decisión, perdón, estratégica que se basa en la relación entre el ingreso neto de la empresa y el precio final al consumidor. Según los principios de gestión contable y financiera extraídos, extraídos de las diferentes fuentes, el proceso se resume de la siguiente manera. Vamos a verlo. 1. Desglose de la tarifa. En la hostelería, el cálculo del ingreso se realiza sobre una tarifa promedio, base a la cual se le adiciona el impuesto. Por ejemplo, si la tarifa es de 200.000 más un IVA del 10%, el cliente paga un total de 220.000, mientras que el resto se registra como un pasivo o deuda en el fisco. Operaciones de ajuste ante cambios legales. Cuando la tasa del IVA cambia la dirección del hotel, debe decidir entre dos caminos principales. Primer camino, trasladar el cambio al cliente, se mantiene la tarifa base constante y se aplica el nuevo porcentaje del impuesto. Esto altera el precio final pagado por el turista, lo que podría afectar la demanda de si el mercado es sensible al precio. Y el segundo es absorber el impuesto. Si el hotel desea mantener el precio final invariable para seguir siendo competitivo, debe reducir su tarifa base. ¿Vale? Esto implica que la empresa recibirá menos ingresos netos por cada habitación vendida, afectando directamente su rentabilidad. Otro puntito es la herramienta para la toma de decisiones. Para decir qué ajuste es el más conveniente, la gestión financiera utiliza herramientas clave, como son cálculo del coste de producción, análisis del punto muerto, análisis de escenario. Cálculo del coste de producción. La contabilidad permite conocer el coste exacto de prestar el servicio.
lo que define el precio mínimo al que se puede vender sin incurrir en pérdida. Análisis del punto muerto. Este indicador ayuda a determinar si, tras absorber un aumento del IVA, el nuevo margen de contribución es suficiente para cubrir los costes fijos y alcanzar el umbral de rentabilidad. Y análisis de escenario, el último punto. La planificación financiera permite realizar proyecciones y análisis de escenarios futuros para anticiparse a cambios en el entorno tributario y evaluar el impacto de diferentes niveles de precios en la ocupación y el beneficio neto. A modo de conclusión, el ajuste no es automático, sino que depende de un análisis de coste, rentabilidad y mercado, para asegurar que el hotel incremente o mantenga su valor a pesar de las variaciones impositivas. Pues esto, ahora voy a dar paso a, a un vídeo, ¿vale? Vamos a verlo aquí. Un momentillo. Esto es un PowerPoint, ¿vale? Que también os he preparado, pero lo dejaremos para la siguiente clase, ¿vale? Quiero primero poneros este vídeo. Yo voy a silenciarme y, y espero que os guste.
Bueno, pues creo que este vídeo de contabilidad para el turismo es bastante interesante, muy explicativo, nos ponen casos prácticos y creo que nos sirve mucho como aprendizaje o si ya lo sabíamos, para refrescar un poco las cosas, ¿vale? Mi intención siempre en cada clase es intentar aportar algo a mis alumnos, que mis alumnos, aparte de su temario en la plataforma, que es un temario espectacular, tenga también un temario más complementario, que nos salgamos un poquito del guión y podamos ver vídeos, podamos ver casos prácticos, podamos hacer los tipos de los cuestionarios juntos. Sí que tiene, porque la tengo que dar, su parte más teórica, que es la que he dado al principio, pero sí que, no sé, a mí me gusta transmitir, que le llegue al alumno, que aprenda. Eh, y espero que sí. Espero que algo, aunque sea algo positivo, os llevéis de cada clase. Y ya está, este es un vídeo, ¿vale? Explicativo. Ahora vamos a hacer unas cuestiones, pero antes hubo un alumno que me preguntó y le he preparado la pregunta, ¿vale? Mientras tanto voy a dejar abierto. Vale. Estas son las cuestiones, ¿vale? 15 preguntitas tipo T que he preparado sobre lo que hemos hablado, pero antes de hacerla, ¿vale? Quiero dedicarle un tiempo, vaya, un 5 minutitos, a una pregunta que me hicieron y me gustó bastante, porque me dijeron que qué diferencia había entre departamentos operados y no operados. Y la verdad que digo, buena pregunta, digo, la voy a preparar y os la voy a explicar. Mira, la diferencia fundamental entre los departamentos operados y no operados en la hostelería, ¿vale? Radica en su capacidad para generar ingresos directos y en su función dentro de la estructura de costos del establecimiento. Eh, Vamos a ver, departamentos operados son centros de negocio que tienen la capacidad de generar ingresos, costos y gastos simultáneamente, ¿vale? Estos departamentos venden servicios directamente al cliente. Los ejemplos más comunes son habitaciones, alojamiento, ¿vale? Es el principal generador de ingresos mediante la renta de cuartos, alimentos y bebidas, restaurantes y bares, genera ingresos por el consumo de comestibles y bebidas, y otros servicios como es la lavandería y spa, zonas húmedas, cuando estos se cobran al huésped. Y los departamentos no operados o de apoyo son unidades organizativas que no generan ingresos directos, sino que funcionan como centros generadores de gastos o de apoyo, para que los departamentos operados puedan cumplir su labor, ¿vale? Para que puedan cumplir su labor, los departamentos operados tienen que realizar esto. Sus costos son necesarios para el funcionamiento global del hotel. Entre ellos se encuentra administración, encargada de la gestión legal y contable financiera, y servicios generales que incluyen mantenimiento y otras áreas operativas de soporte. Esta clasificación es una de las características principales de la contabilidad hotelera, ya que permite agrupar los datos de centros de costo para realizar una radiografía precisa de la rentabilidad y eficiencia de cada área del hotel. Pues esta es la diferencia, ¿vale? Que hay entre departamentos operados o no operados o de apoyo. Pero que a ese alumno que me lo dijo, pues me lo escribió por el WhatsApp, y nada, espero que te sirva. Y otra de las cuales me hiciste, que cuál era la
diferencia entre departamentos operativos y de apoyo, que es muy similar, pero vamos a ver. La diferencia fundamental entre los departamentos operativos, también llamados operados, y los de apoyo, que es no operados, que hemos dicho anteriormente, radica en su capacidad para generar ingresos directos para el hotel y en su papel dentro de la estructura de los costos. ¿Vale? ¿Cómo se clasifican estos departamentos, los operados y no operados? Vamos a verlo. Es muy similar a la clasificación. Es de los departamentos operados y no operados, es una de las características principales de la contabilidad hotelera y se realiza a través de la agrupación de centros de costos. Lo mismo que os he explicado anteriormente. El departamento operado es la capacidad de generar ingresos, costos y gastos. Entre ellos incluye lo que he dicho antes, alojamiento u hospedaje, alimentos y bebidas, otros servicios. Departamento no operado, que es igual a los de apoyo. No genera ingresos directos, exclusivamente generadores de gastos o de apoyo. Incluye los principales administración y servicios generales. Y ya con esto sí que acabo. ¿Qué importancia tiene el libro diario para la fiscalización estatal? Hemos hablado antes de un libro. Bueno, ¿qué importancia tiene? El libro diario es un registro contable vital, de vital importancia para la fiscalización estatal, debido a que constituye el soporte legal y cronológico de todas las operaciones económicas de una empresa. Vamos a ver unos distintos puntos. Exige exigencia legal para el funcionamiento. De acuerdo con los códigos de comercio, llevar un libro diario que contenga todos los asientos contables junto con sus comprobantes correspondientes suele ser una exigencia legal. Para que una organización pueda operar formalmente. Herramientas de control y cumplimiento de la ley. La formación registrada en este libro es imprescindible para el Estado, ya que estos datos son fiscalizados y analizados por las autoridades para determinar si la compañía está actuando conforme a las exigencias de la ley. Soporte de obligaciones tributarias. En países como Ecuador, el libro diario sustenta las obligaciones contables ante el SRI, Servicio de Rentas Internas, permitiendo la verificación de declaraciones mensuales de impuestos como el IVA y las retenciones en la fuente, así como los impuestos a la renta anual. Transparencia ante la administración tributaria. Imagen fiel a la actividad. Y registro sistemático y variable. Control sistemático. En resumen, el libro diario funciona como la prueba documental primaria que permite al Estado ejercer su facultad de vigilancia y fiscalización, garantizando que las empresas turísticas y de otros sectores cumplan con sus responsabilidades económicas y legales. Pues nada, estos cuestionarios los vamos a dejar porque os voy a poner, ¿vale? Una situación, un caso práctico hablado, que dura unos 20 minutillos más o menos, eh, que me ha gustado mucho y creo que se llama La maquinaria financiera del turismo. Esto es hablado, ¿vale? Como si estuviéramos en la radio, pero es un audio que creo que puede servir de mucha ayuda, que os puede enriquecer. Y a mí me encantó, sé que dura unos 21 minutillos, pero bueno, creo que merece la pena. Os lo voy a poner, ¿vale?
Bueno, pues espero que... Sé que es un poquito largo, pero me gustó mucho este audio explicativo de dos, de un hombre y una mujer, explicando sobre la maquinaria financiera en el sector, del sector turístico. Creo que os han detallado a la perfección todo. A mí es que me encantó, la verdad. Tanto el vídeo que os he puesto antes y este audio, digo, se lo tengo que poner, así también ellos escuchan cómo lo explican. mm, y no me escucháis tanto tiempo a mí, ni me veis a mí tantos minutos la cara, ¿no? Para que sea esto un poquito más ameno. Como bien he dicho anteriormente, nada, el curso tiene sus temarios, tenéis vuestros temarios en el campus, y yo simplemente de cada unidad voy a coger puntos que voy a complementarlo. Voy a hacer a extenderlo un poco más. ¿Y cómo lo puedo extender? Dando una primera parte un poco más teórica, luego poniendo vídeos, haciendo tipo test, que nos queda, que yo tengo aquí preparado un tipo test, pero hoy no nos va a dar tiempo. Pero bueno, vamos a ver, aunque sea dos. La primera sería, ¿cuál es la definición de contabilidad que la describe específicamente como una herramienta de comunicación para los empresarios? ¿Cuál creéis que es? Sería la C, ¿vale? Es el lenguaje que utilizan los empresarios para medir y presentar los resultados obtenidos y la situación financiera. Vamos a la segunda. ¿Cuál es el objetivo principal de la contabilidad analítica y de coste? Sería la D, el cálculo de costes y márgenes de los distintos productos, servicios y áreas de actividad. De acuerdo con la educación del patrimonio, ¿cómo se determina el valor del activo? ¿Cuál creéis que es? Activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿vale? ¿Qué característica, qué caracteriza, perdón, a las denominadas cuentas reales en la contabilidad? Son cuentas de carácter permanente cuyos saldos se traspasan de un periodo a otro. Vamos a hacer hasta que nos dé tiempo, ¿vale? En el método de la partida doble, ¿qué implica realizar un cargo? Debe. Un aumento del activo y una disminución del pasivo. Según los principios económicos financieros, ¿por qué es preferible tener una cantidad de dinero ahora que en el futuro? ¿Cuál creéis que es? Debido al valor del dinero en el tiempo. Pues nada, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? No vamos a... Vamos a dejar de compartir. No vamos a extenderlo más. Creo que lo que se tenía que hablar se ha hablado, tanto teórico como en los vídeos y en el audio. Y nada, espero que os haya gustado. Esta clase será colgada en el campus, ¿vale? Y cualquier duda, aquí tenéis mi contacto, mi número, mi correo, me podéis contactar, que yo os voy a ayudar siempre. Y nada, un saludo y que tengáis un buen día.